les quería proponer, porque estuve mirando todas las participaciones que ya hay en el aula virtual. Eh, en el muro hubo varios de ustedes que ya estuvieron participando, haciendo alguna síntesis de la primera semana, eh, de los materiales, de lo que les parecía más significativo. Hay algunos que también avanzaron con el foro, que pudieron ver algunas cosas más. No sé si pudieron entrar al enlace que les pasé de el nuevo enlace con el material de Philippe Merier, si pudieron acceder al material. Es No el que sé yo si, le mandé por WhatsApp, sí, si por el chat. pudieron ver, no sé si llegaron a verlo, pero si pudieron acceder al material, Sí, el Frankenstein educador que habla. sí, pudieron acceder, lo que no estaba bien. Bueno, estoy mirando quién me falta en mi lista, ya que los tengo acá, estoy corroborando. Carlos. Bueno, muy bien. Creo que los tengo a todos aquí registrados. Bueno, entonces, nosotros la semana pasada cerramos lo que sería, digamos, un poco la distribución de tiempos, esa primera unidad que tenía como objetivo, a través de los materiales y del recorrido que planteamos y de las lecturas y los intercambios que tuvimos aquí, la posibilidad de pensar en la educación como una construcción cultural que también se adapta o que da respuesta a las demandas que el contexto le va planteando. Y los recorridos por los materiales que yo les propuse de alguna manera ayudaban a pensar un poco en esa situación, ¿no? Eh, y me gustaría retomar un poquito, antes de pasar a lo que nos ofrece la nueva unidad, esta idea de revisar profundamente qué significa en cada situación particular y puntual, eh, el que la educación se construye en ese contexto o que cobra sentido en el contexto en el cual se desarrolla. Por eso hablábamos de los distintos enfoques y las distintas teorías, porque siempre hay algo que hace que estas teorías tengan ideas que las atraviesan, que les dan sustento, que las orientan a poder ver qué tipo de respuesta es necesaria en cada contexto en particular y cuál es el sentido. Hablamos también de narrativas, ¿recuerdan? Y de lo que implicaba dar la palabra. David había hecho en la clase pasada referencia al material de Carlos Magro, que es un texto bastante interesante, porque él retoma algunas de las cuestiones que me parecen bien significativas para pensar situaciones de enseñanza, pero también tratando de traer esta perspectiva a lo que implica la situación de la formación o de la educación como herramienta para la misión, lo que implica los espacios de formación en instituciones educativas religiosas o en los espacios informales o en las escuelas dominicales o en los espacios de reflexión. Eh, y, y Carlos Magro toma ideas de un filósofo de que es Joan Carles Melic, en el que habla de la fragilidad del mundo y de la aventura incierta del vivir. No sé si pudieron ver ese texto, es bastante interesante la redacción de Carlos Magro cuando trabaja sobre estas ideas de la fragilidad y la vulnerabilidad que tienen que ver con el vivir, el poder pensar o el poder ubicarse en estos mundos y lo que significa la educación, que tiene que ver con ayudar al otro a construir otros mundos. Estoy en este momento en un encuentro de escuelas privadas en la ciudad de Córdoba, que está justo empezando hoy. Otra vez estoy en otro lugar, vengo desde que empezó esta materia dando vueltas por el planeta.
Y recién había empieza la actividad siempre con una reflexión de distintos credos, así que participó la pastora Mariana Beus por la Iglesia Metodista, no sé si la conocen a Mariana, un rabino, un representante de la Iglesia Adventista y un sacerdote. El lema de este encuentro es Escuela en Movimiento. Y lo que planteaban un poco todos los que participaron en esta apertura es el lugar que tiene la educación para crear esperanza, la educación para poder asegurar espacios en los que podamos construir herramientas para que los otros puedan crecer, para que sean libres, para que se puedan desarrollar en el mundo y puedan también modificar el mundo. Y aquí hay algo que a mí me parece interesante porque habla de la complejidad, si bien lo dijimos en la primera clase, de la complejidad del hecho educativo en función de esta situación que tiene la educación y que aparece en uno de los textos que ustedes tienen para leer, donde por un lado la educación tiene que transmitir información, transmitir el conocimiento, sostener esa tradición, y por otro lado tiene que dar herramientas como para que las personas puedan cambiar el mundo. Esa situación, si la vinculamos con lo que dice lo dice Magro en su material, pero citando a Joan Carles Melic, esta idea de que tenemos que dar herramientas para imaginar otros mundos posibles. Y en los espacios de formación de nuestras iglesias o en los espacios en los que transmitimos la idea de una buena noticia, de la misión, de una perspectiva de otro tipo, ayudar a pensar o a imaginar otros mundos también es una tarea compleja. Es una tarea compleja en la posibilidad eh, de tomar conciencia, de preguntarnos, y en el material toman algunos de estos ejemplos en los que dicen que estamos desapalabrados y que tenemos que ayudarnos a construir palabras para poder imaginar o construir otros mundos. Y aquí un elemento interesante que tiene que ver con el dar la palabra. Nosotros hablábamos en la clase pasada del valor de las narrativas para construir espacios, para ayudar a construir contenido, para generar argumentos, para avanzar. Entonces, cuando pensamos en una situación de escolarización de este tipo y pensar en ayudar a construir una mirada crítica, esta idea de poner palabra, esta idea de dar herramientas, esta idea de apalabrarnos, de prestar atención en el diálogo resulta fundamental. En los materiales que ustedes leyeron también de Marina Garcés, retoma estos elementos en los que un educador tiene que ver con un trabajo artesanal, donde cada cosa tiene que ver con la posibilidad de mirar en detalle, no solo ahora el contexto, empezamos diciendo que la educación tiene que ver el contexto, sino que también tiene que mirar al individuo, a la persona, a la posibilidad de que pueda construir, ¿no?, el contexto y lo que esta persona requiere. Eh, y aquí hay algo interesante para ir entrelazando los distintos materiales sobre los que estamos trabajando, unido a lo de Paula Sibilia, que habla de las nuevas subjetividades y esta idea de la intimidad tan expuesta, ¿no? Cuando ella compara o dice, bueno, en alguna época había diarios íntimos y hoy ese lugar de los diarios íntimos está reemplazado por las redes sociales, donde todo está expuesto. Ahora, ¿qué mostramos? En el diario íntimo nos mostrábamos a nosotros mismos algún intento de análisis, de interpretación o de narración de nuestra propia historia. En las redes sociales, ¿qué se muestra? ¿Qué se ve? ¿Qué se pone ahí en comunión o en perspectiva con los demás? Un poco la idea de ir revisando los contenidos que se van entrelazando y poniendo en funcionamiento, mirando algunas de las cuestiones para poder pensar la educación como un instrumento,
para la misión. Esta segunda unidad que empezaríamos ahora con los nuevos materiales que ustedes tienen disponibles, va a poner el acento sobre todo en procesos de formación o en poder revisar lo que implican las mediaciones docentes. Y aquí hay algo interesante para ir vinculando a lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con la intencionalidad de los docentes en la cuando pensamos o diseñamos propuestas de enseñanza? Habíamos hablado en la clase pasada de diferentes enfoques, ¿no? Que nos plantea Festenmacher, la tradición mimética y la tradición transformadora, un poco con esta idea de ver dónde nos ubicamos, cómo nos ponemos a concebir. Y lo que yo les planteaba en la clase anterior, esta idea de poder revisar cuáles son nuestros conceptos sobre lo que es enseñar y aprender. ¿Cómo creemos que aprenden aquellas personas con las que trabajamos o a quienes van destinadas nuestras tareas, nuestras clases? ¿Y qué acción intencionada generamos a partir de esas necesidades que se ponen en juego? Bien, entonces esta es un poco la idea de poder pensar estos dos conceptos de enseñanza y aprendizaje, esta posibilidad eh, de, de poder poner en palabras lo que significa. Les voy a compartir entonces, a ver si puedo compartirles bien, si aparece. Sí, muy bien. Nosotros habíamos trabajado sobre estos conceptos y hoy les traigo entonces algo que ya ustedes tienen en el aula virtual, otra imagen que tiene que ver un poco con la idea de las mediaciones, las intervenciones, digamos, lo que los docentes nos proponemos o la intencionalidad docente en estos procesos en los que venimos pensando. ¿Qué ven en esta fotografía? ¿Ven alguna cosa que les llame la atención? Resaltan más las sombras. Bien, resaltan más las sombras. No van en la misma dirección. Ujú. Bien, no van en la misma dirección. Parecen letras, letras raras. Ajá, Da una sensación de una escritura rara. bien. No hay ninguno detenido. Todos parecen en movimiento. Sí, Ujú. correcto. Y son todos individuos, no hay pareja, digamos, no hay grupo, son todos individuales, solitarios. Bien. A mí me parece muy provocadora esta imagen porque tal como ustedes dijeron, las sombras parecen mucho más claras o aparecen como mucho más claras en cuanto a lo que está haciendo cada uno de esos personajes, ¿no? Lo que tiene que ver con la identidad de cada una de estas personas, cuesta identificarlos, hay que mirarlo con mucho detalle. Y si uno lo vincula a lo que veníamos diciendo, de qué pasa con estas intimidades tan expuestas, estas nuevas subjetividades tan exteriorizadas, esta idea de jugar con la sombra, con lo que mostramos, con lo que se pone en juego, tal vez es una metáfora también interesante para revisar, ¿no? Decíamos, lo que narramos, las narrativas que cuestan nuestras propias historias, las narrativas que ayudan a construir conocimiento, y en las redes sociales o las subjetividades, nosotros contamos una historia, no mostramos todas las fotos de todos nuestros estados de ánimos, seleccionamos qué mostramos. Hay algunas intervenciones en las que nos quedan un poco de dudas, ¿no? Si lo que se ve en esas redes es exactamente la cara de las personas o ninguno, o por lo menos yo no subo en general fotos en las que esté llorando, ¿no? O a lo mejor sí de emoción, pero la angustia, la tristeza, no mostramos algunas facetas, sin embargo, todo está muy expuesto.
En algunas redes sociales, incluso algunos desafíos o muestras de ciertos sentimientos causan además o empujan a quienes están participando incluso a poner en riesgo su vida, ¿no? Frente a qué se muestra, qué no se muestra, qué es lo que decimos. A mí me parece que esta imagen es bastante potente por todas estas cuestiones que ustedes están señalando del movimiento. Y esto de que cada uno está solo, no parece haber parejas o grupos trabajando. Una de las reflexiones que hicieron hoy mismo en esta apertura de la que les hablaba, el sacerdote decía, la escuela sigue siendo, o ese espacio de encuentro sigue siendo, hablaban de la escuela porque es un encuentro de escuelas privadas, sigue siendo el espacio donde uno no se puede escapar del encuentro con el otro. Y señalaba cómo en diferentes acciones nosotros podemos entrar y salir. Él decía, bueno, vienen a la parroquia un ratito y se van al trabajo un rato y se van. Incluso si va a hacer un trámite, si van a algún club, si van a alguna actividad, entran un rato y se van. Pero en la escuela los chicos pasan muchas horas diarias a lo largo de por lo menos 15 años de su vida, ¿no? Con la escolarización obligatoria. Y aún en las casas, dice, muchas veces ellos pueden escaparse de una pelea con el hermano, escaparse, se encierran en una habitación con una pantalla. En la escuela no hay esa posibilidad. Necesariamente está el encuentro con el otro, con el que se acaban de pelear, con el que se acaban de amigar, con la docente. Entonces, pensar en espacios de formación de estas características donde el encuentro con el otro resulta fundamental y donde las luces y las sombras o lo que mostramos queda mucho más expuesto. Y ahí también, en esos espacios de intercambio, de enseñanza y aprendizaje, hay algo que tenemos que mirar los que nos ponemos en esa situación de enseñanza, ¿no? Eh, una reflexión de un especialista que dice que para que la mediación sea posible, el maestro tiene que dar tiempo, tiene que dar luz, tiene que dar presencia y palabra. Y es de eso de lo que está hecha el aula. El maestro tiene que dar luz, tiene que dar tiempo, presencia y palabra. Y de eso está hecha el aula. Esta idea de las sombras, de las personas, de lo que se ve, de lo que se deja de dar y de el poner la palabra en juego para dar sentido, para dar elemento, para ayudar a construir conocimiento, para ayudar a crear una narrativa. Me parece interesante pensar en el valor de la mediación, porque tiene que ver con lo que dijimos en las clases anteriores, de poder pensar cuáles son mis objetivos. En las primeras clases decíamos, bueno, hay algo que atraviesa cualquier propuesta de enseñanza. Hay algo que va más allá de lo que hemos aprendido, leído y que tiene que ver con aquella fuerza de los modelos, de las historias, de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro paso por la institución escolar, en cualquiera de los niveles, y quienes nos dedicamos a la docencia todavía más tiempo. Aquellos que simplemente por participar, por estar, o porque lo hemos construido. Y el valor de poder revisar nuestras preconceptos, nuestras preteorías, aquellos que hemos construido aún en forma inconsciente. En esta intención de mirar la construcción de la palabra, de construir nuestros sentires, bueno, ¿cuáles son las intenciones que los docentes ponemos en juego en la construcción del conocimiento? Y aquí aparece un elemento que me parece bien significativo para pensar, porque venimos hablando del contexto, venimos hablando de mediaciones, venimos hablando de la posibilidad de entender eh, cómo vincularnos con el otro, cómo acercarnos a estas nuevas subjetividades. Y hay algo del discurso educativo, del discurso de intercambio que pone en juego la intencionalidad del docente, consciente o inconscientemente,
y que tiene que ver con cómo el discurso se constituye en un articulador de esos marcos personales y materiales. Y aquí me gustaría discutir con ustedes o trabajar un poco una idea que trabaja bastante Edith Lidwin en uno de los materiales que ustedes van a leer o que tienen para leer en esta semana, que es un capítulo del libro El oficio de enseñar, en el que Edith habla también de el carácter no auténtico del discurso pedagógico, del carácter ficcional que tienen el discurso docente, que tiene que ver con eh, el sentido de aquello que preguntamos o dejamos de preguntar. Entonces, la idea es que pensemos un poco en qué significa esto de el sentido articulador del discurso docente. Cuando Edith plantea que el discurso docente tiene un sentido ficcional, tiene que ver con el tipo de preguntas que se producen en los espacios de formación. ¿Qué cosas ustedes suelen preguntar o solemos preguntar las personas en el ámbito cotidiano? Cuando ustedes formulan preguntas en su vida cotidiana, ¿qué preguntan? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Eh, ¿Cómo te sentís? ¿Qué son preguntas que tratan de hacer qué? Y de establecer un diálogo, De establecer un diálogo. de conocer al otro. Bien, ¿qué más? ¿Qué más preguntamos? ¿Qué hiciste? Bien, ¿Qué fue lo más hermoso, importante, maravilloso que te sucedió fin de semana? ¿Cómo bueno. está el clima? ¿Cómo está el clima, por ejemplo, ¿no? Preguntamos cosas que no sabemos. Le preguntamos al otro cómo le fue porque queremos saber qué le pasó en esa instancia en la que no estuvimos. ¿Cómo está el clima? ¿Me abrigo o no me abrigo? ¿Qué hora es? No tengo la hora, necesito esa información. ¿Cómo te sentís? Quiero conocerte, quiero saber cómo te afectó alguna situación. Pregunto algo en la calle que tal vez tiene que ver con cómo llego a algún lugar, porque no sé, eso ya se usa menos porque hay un GPS que me lo resuelve, como un montón de cosas que la tecnología permite resolver, y donde también se trabaja en red, un elemento interesante, teniendo en cuenta la foto esta donde cada uno se mueve para su lugar, pero el GPS y este tipo de algoritmos trabajan con la información que los demás que formamos parte de esa misma red vamos ofreciendo y alimentando. En general lo que hacemos es preguntar cosas que no sabemos. Es preguntar algo que queremos poner en contexto, que queremos saber, que necesitamos para poder seguir adelante. ¿Qué cosas pregunta un docente o alguien que genera un espacio de formación? Y de eso se trata el sentido ficcional del discurso. En general, los docentes, cuando preguntamos algo en la clase, no preguntamos lo que no sabemos, preguntamos lo que sabemos. Y preguntamos para ver si el otro lo sabe, en qué nivel está, qué tipo de información tiene, cuánto aprendió de un tema, cómo hacemos para ver esa profundidad sobre el contenido. A veces también le preguntamos cómo está, a veces también queremos conocerlo al otro. Pero en términos del discurso pedagógico, muchas veces esa pregunta tiene un carácter de ficción, un carácter ficcional, dicen los autores que trabajan sobre este tema. ¿Por qué? Porque esa pregunta tiene una intencionalidad que no es solamente que con obtener una información que no tengo, como por ejemplo saber cómo está el clima o cómo se siente el otro, sino que tiene que ver con la intencionalidad del docente para provocar en el otro un tipo de reacción. Una pregunta que genere una reflexión, una pregunta que me permita ver con qué profundidad ese conocimiento
se maneja, una pregunta que me permita saber si leyeron o no leyeron el material, una pregunta que me permita traer un conocimiento y vincularlo, una pregunta que simplemente provoque y genere alguna reacción o llame la atención. Cuando hablamos de esto, hablamos de el sentido ficcional de ese discurso, porque el discurso pedagógico tiene una intencionalidad que es la de provocar aprendizaje en el otro, provocar o generar condiciones para que el otro pueda aprender, para que pueda trabajar sobre sobre ese pensamiento, sobre ese contenido. Entonces, y aquí un elemento interesante, si esa intencionalidad tiene que ver con la posibilidad de construir conocimiento, parte de lo que allí está pasando es que es una construcción o es una pregunta que tiene el sentido de negociar contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Esta idea es de poder entender si lo que estamos hablando, si lo que estamos trabajando es aquello sobre lo que estamos entendiendo, sobre lo que estamos construyendo. La intencionalidad del docente se pone en juego en su discurso pedagógico porque genera en esta búsqueda procesos de deconstrucción de conocimientos cerrados, de prejuicios, de conocimientos con dificultades que funcionan como obstáculos y de señalamientos de ese error, pero como parte del proceso de construcción del conocimiento. Preguntas que ponen en juego, que hacen comparar, que ponen en situación de revisar aquellos conocimientos que tenemos y negociar el significado de lo que estamos enseñando, de lo que estamos aprendiendo con las personas con las que estamos trabajando. Entonces, esto nos trae una reflexión sobre el sentido del discurso y dónde se pone en juego la mediación del docente para generar estas deconstrucciones y posibles nuevas construcciones. La posibilidad de la reflexión, la posibilidad de pensar que todo lo que acontece en ese espacio de formación tiene un sentido distinto, pues esas preguntas tienen que ver con esa intencionalidad. Hay preguntas que muchas veces nos ayudan a generar estrategias que favorecen el desarrollo de procesos de pensamiento. Hay diversos tipos de preguntas que nos ayudan a generar en el propio discurso, en los espacios de formación, en los espacios de encuentro. El discurso del docente es uno de los elementos más valiosos y más articuladores de la propuesta de enseñanza. ¿Por qué? Hay preguntas que nos ayudan a evaluar, hay preguntas que nos ayudan a dar el pie con una lógica, y la lógica del discurso, que a veces no están pensadas siquiera para que el otro dé respuesta, sino simplemente para dar un espacio de tiempo a pensar, a poner en duda, a generar una inquietud. Hay preguntas que intentan indagar las creencias previas. Hay preguntas que ayudan a construir o deconstruir y tienen que ver con cómo se construye ese significado compartido, cómo vamos revisando, cómo vamos construyendo esa situación. Entonces aquí hay algo interesante para plantearnos que tiene que ver con esta idea final que aparece en esta diapositiva, que es que los docentes somos responsables de las respuestas que nos dan a nuestras preguntas. Somos responsables de las respuestas que nos dan. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces perdemos de vista que si nuestro discurso es un elemento articulador, tiene una función particular y deberíamos poder pensar qué elementos estamos incluyendo en estas propuestas de enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Hay preguntas que abren el diálogo y hay preguntas que lo cierran. Hay preguntas que provocan y hay preguntas que nos dejan con esa sensación de, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Se entendió? Bien. ¿Esa pregunta qué sentido tiene?
¿Cuántas veces los docentes preguntamos sobre el final de nuestra clase? ¿Se entendió alguna pregunta? ¿Qué pasa si sobre el final de la clase nos dicen, no, no entendí, qué parte? ¿Cómo estructuramos el discurso, la estrategia de la clase para revisar si efectivamente lo que va aconteciendo en esa situación de clase va provocando algo diferente en el otro? Y nosotros tenemos diferentes instancias en los espacios de formación, porque en una escuela, en una clase es mucho más claro, ¿no? Y tal vez en una escuela, en una situación de un estudio, un devocional, una clase de escuela dominical, un espacio más de ese tipo, tiene un sentido. ¿Qué pasa en los sermones? ¿Qué pasa en los espacios de formación de otro tipo, con el discurso, con el tener clara la intencionalidad y hasta con el poder pensar qué tipo de preguntas de las que formularon, de las que formulamos, abren el diálogo y qué tipos de preguntas lo cierran? Porque si yo pregunto si se entendió y es suficiente, ¿qué quiere decir para el otro? Si entendió, si no entendió, en qué parte se perdió, cuánto de eso maneja, qué le genera, qué le provoca. Estos elementos muchas veces los perdemos de vista y es importante que tengamos en cuenta que todo nuestro discurso tiene que ver con estos elementos. Cuando nosotros pensamos en la posibilidad de negociar significados, ¿qué quiere decir esto de negociar significados en los espacios de formación de los espacios religiosos? ¿Qué espacio, qué lugar tenemos para la negociación de ese sentido, de esos significados compartidos? ¿Qué preguntas abren, transmiten posibilidad de pensamiento, de un pensamiento más crítico frente a algunas verdades que son más absolutas? Tenemos verdades absolutas, tenemos principios y dogmas cerrados, pero a su vez queremos generar un pensamiento más activo. Esas situaciones que se nos presentan en espacios de formación o de enseñanza y aprendizaje, también se nos presentan con mayor intensidad cuando transmitimos contenidos como los que estamos transmitiendo en los espacios de formación de las iglesias, formales o informales. Entonces, traigo un poco esta idea de poder pensar eh, cómo aquellos elementos que estamos incluyendo en el discurso educativo o en el discurso de formación aparecen o cómo los traemos en formación. En la clase pasada tuvimos un intercambio un poco sobre de quién es la responsabilidad del aprendizaje y hasta dónde llega aquello que proponemos a los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento. ¿Qué pasa si el otro no quiere aprender? ¿No? Yo puedo generar mi clase maravillosa, pero si el otro se perdió, no está, tomábamos un poco esa idea de Merie de que tenemos que generar la sed en aquel que no la tiene. Y a nosotros se nos plantea también esto cuando lo que estamos enseñando tiene que ver con esta idea de la fe. Tenemos que generar esa idea de la sed. ¿Qué pasa con eso que dice Merie pensando en la educación y los espacios de formación que tienen que ver con espacios más espirituales, con enseñanzas de ciertos valores, con una construcción de otro tipo? Aquí aparece algo en esa intencionalidad del docente que se pone en juego en la perspectiva de poder pensar en qué tipo de estrategias, qué tipo de discurso ponemos en juego en la construcción de espacios que efectivamente generen condiciones que provoquen a nuestros estudiantes en la construcción del conocimiento. A ver, abramos un poco la posibilidad de pensar y de reflexionar sobre eso de la intencionalidad del docente, de la formulación de las preguntas, de la posibilidad de entender qué es lo que pasa, además, en estos discursos, en estos contextos particulares en los que hoy tenemos que desarrollar estas actividades. Y pensando en públicos variados, porque nosotros tenemos gente que va a las iglesias, buscando algo en particular, gente que se acerca, gente que no necesariamente se acerca a nuestras instituciones o en algunas actividades esperando eso, no tiene claridad de lo que busca.
¿Qué es lo que nosotros ponemos en juego cuando trabajamos, por ejemplo, en escuelas o en instituciones educativas o en ciertas instituciones que acompañamos y que no necesariamente la gente llega buscando una posibilidad de un acompañamiento espiritual, sino que llega buscando otra cosa a veces tampoco clara, en la que nosotros igual ofrecemos o deberíamos ofrecer algo en esa situación. Y por eso estamos pensando en la educación como una herramienta de la misión que me permita poder entender esa posibilidad de poner en juego esos elementos en un contexto muy particular. En el artículo de Aria Moreira que ustedes tienen para leer, no sé si ya pudieron hojearlo, pero trabaja sobre la idea de la alfabetización digital y de lo que implica hoy la ciudadanía, el ejercicio de ciudadanía. Y los espacios de formación religioso también tienen que estar vinculados con esos elementos. Entonces, nuestras intencionalidades, nuestras preguntas, la narrativa que construimos con el discurso educativo también permite generar respuestas de distinto tipo. Y vuelvo a traer lo del discurso ficcional o del sentido ficcional del discurso, porque entonces tenemos que pensar cuáles son las mejores preguntas para provocar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las mejores preguntas para saber si el otro le está pasando algo con lo que le estamos transmitiendo? ¿Cuáles son las mejores preguntas para abrir el diálogo? Hay un material sobre diálogo que ustedes tienen también disponible. Todas estas ideas tienen que ver un poco con esto, con cómo pensamos en este contexto particular de subjetividades tan expuestas una negociación de significados o de sentidos que tengan que ver con las mejores construcciones para deconstruir ideas, para reconstruirlas con un criterio eh, más crítico, más libre, más autónomo, menos pendiente o dependiente de las valoraciones externas. Entonces, mi carácter ficcional o el carácter ficcional del discurso educativo tiene que hacerme pensar sobre cuáles son las preguntas, cuáles son las mejores preguntas, cuáles son las mejores metáforas, cuáles son las mejores narrativas. Abrimos un poquitito, hablamos de la frase de la Rosa diciendo, para que eso se dé hay que poner palabra, hay que poner presencia, hay que formular preguntas, hay que estar. Retomamos los contenidos de Magro, de poner palabras, de ser artesanos, de mirar este contexto. Es complejo el hecho educativo, ¿no? ¿Qué le surge? No te escuché, Edgardo, No, dijiste no, algo. estoy totalmente de acuerdo. Es decir, de la complejidad de todo uno lo puede remitir a Morín porque es un acto social donde la complejidad social implica varias capas o varios estamentos de las cuales observarlas y de cuales analizarlas. Este, pensaba, hay un psicólogo estadounidense que dice que el acto de aprender comienza cuando, el acto de enseñar comienza cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Es decir, esta idea de establecer en la práctica diaria la posibilidad de la estimulación al otro, de ver la riqueza de la enseñanza. Esto es difícil y hasta un límite, hasta un momento, hasta un cierto grado, el docente debe ser, ¿cómo podría decir?, consciente de que a veces no es posible realizarlo y no mortificarse por eso, pero no debe desistir en esta lucha. Esto que, no, termina, Sí, termina, perdón. particularmente entiendo y estoy totalmente de acuerdo en esta idea de establecer la palabra o el diálogo, o la construcción narrativa como un elemento, yo lo interpreto como un elemento identitario, es decir, yo siempre entendí que el alumno debe hacerse poseedor de la palabra, porque genera una identidad que no es copiada, que no es imitada, que no es impuesta, es una identidad que se va construyendo y se va construyendo a través de un marco ético, de un marco social, de un marco político, económico y por supuesto de un marco educativo. Y es la escuela ese sustrato, esa institución que permite que esa construcción sea lo más beneficiosa y ética posible. Pero es una palabra propia. Si yo digo algo, lo digo porque lo he internalizado, es mía. Puede ser parecida a otros, por supuesto, pero es mía.
Ahora, eso que vos estás diciendo implica mucho trabajo y no siempre la escuela genera ese tipo de No, cuestiones, ¿no? por Por supuesto. eso veíamos lo de los enfoques la semana pasada, Sí, donde esto de una tradición que no necesariamente quiere decir que en sí misma no pueda generar un pensamiento más autónomo, pero no. para eso hay que tener una intencionalidad bien clara y ahí entonces la elección de lo que tengo que poner en juego. Ahora, esto que vos traías me gustaría utilizarlo para aclarar algo interesante, que no recuerdo si en las clases anteriores lo planteamos en estos términos. Eh, Durante mucho tiempo se hablaba del proceso enseñanza-aprendizaje, como si fuera un único proceso, ¿no? Y aparecía en los libros de didáctica o de cualquier especialización la idea de el proceso enseñanza-aprendizaje como si fuera un único proceso. Yo doy una clase, ustedes aprenden lo que yo digo. Es casi como directa Años. esa vía, ¿no? Yo propongo una actividad, ustedes van a aprender, van a almacenar, van a generar. Esto fue cuestionado porque, siguiendo un poco esto que plantea Edgardo, cuando hablamos de enseñanza y de aprendizaje, hablamos de dos procesos que están fuertemente vinculados, imbricados, que tienen un sentido particular, pero y que son que tienen una influencia uno sobre otro muy significativa, pero son dos procesos. Y aquí hay algo interesante. Puede haber un aprendizaje sin que haya un maestro. Podemos aprender todos autónomamente. Es más difícil, hay contenidos a los que tal vez no podemos llegar con tanta facilidad por su nivel de abstracción, de complejidad y demás, pero podríamos y puede haber un aprendizaje sin un docente. ¿Puede haber enseñanza sin un aprendiz? ¿Tiene sentido la enseñanza sin un aprendiz? A mí me gusta decirles a mis docentes, a mis alumnos de didáctica, siempre les pregunto, ¿qué pensarían de mí si yo estuviera haciendo esto mismo que estoy haciendo cuando lo hago en un aula, pero si estuviera sola? ¿No? Entonces todos hacen esto que ustedes hacen, se sonríen, porque lo que pensarían es que estoy un poco loca, a menos que tuviera una cámara adelante donde entonces ahí empieza como a sospecharse que tan loca no estoy, que algo un poco más coherente pasa, que hay alguien, porque lo que estamos siempre pensando y que tenemos que tener con claridad es que la enseñanza solo cobra sentido cuando hay una presunción del otro, cuando hay una presunción de público. Si ustedes vieron el material de Jackson, Jackson habla de tres presunciones o de tres o cuatro presunciones que implican la enseñanza, ¿no? Y que tienen que ver justamente con eso. Una fundamental es la existencia de un público. Esto que yo estoy haciendo, que estoy diciendo, que estoy preparando, los textos, cobran sentido solamente porque ustedes están acá. De lo contrario, no tendrían sentido. Y además hay otra presunción interesante que tiene que ver con una presunción de ignorancia. Se supone que de este tema yo sé un poco más que ustedes, un poco más, un poco mucho más, un poco más o menos, pero se supone que hay una ignorancia de parte del que aprende, que hay algo que se le puede ofrecer a ese otro, a ese público. Y también habla Jackson de la identidad compartida. Para poder transmitir algo, hay algo que tiene que ver con que nos podemos entender. Podemos nosotros trabajar con algunas dimensiones culturales, algunas dimensiones psicológicas, algunas dimensiones fisiológicas que compartimos y por eso se da ese espacio de intercambio en el aprendizaje. Y él habla también de la duración de la enseñanza, ¿no? De esta idea de un conjunto de reglas de entrada y de salida que tienen que ver con lo que le da sentido a la formación o a la educación. Entonces, la enseñanza solo cobra sentido cuando presupone a un otro, cuando presupone un público, y entonces esa enseñanza con más sentido tiene que ver qué es lo que el otro necesita y qué es lo que el otro necesita en este contexto particular y cómo provoco al otro para acercarse. Ahora bien, tal como señalaba Edgardo,
no hay aprendizaje posible si el otro no tiene la voluntad, el deseo, la posibilidad. Hay cosas que igual los docentes podemos hacer para provocar, para generar mejores condiciones, para convocar esa atención. Pero es cierto que hay una limitación que tiene que ver con la voluntad del otro. Y ahí aparece lo que Jackson señala de la incertidumbre, ¿no? Esta idea de que no sabemos, yo creo que esta clase es divina, pero cuando a las 8 de la noche se termina, no sabemos cuánto de ustedes quedaron diciendo, ah, qué bueno, o si estuvieron mirando el teléfono, o si la preocupación de un motivo determinado hace que esta clase no les haya importado nada. Yo puedo provocar, puedo generar, pero hay algunas limitaciones que tienen que ver con lo que al otro le pasa. Sin embargo, Merie señala, tenemos que tratar de provocar ese deseo, Sí, sí. hay una responsabilidad de convocatoria para que podamos generar esto allí. Y también saber que no somos omnipotentes y que entonces, bueno, hay algunas situaciones que no se van a dar. Pero primero hay que intentarlo, ¿no? Bien, hablábamos de la presencia, del espacio, de dar luz. ¿Qué más? ¿Alguna otra reflexión que les haya generado lo que venimos diciendo? Creo que un aspecto, no sé si esencial o por lo menos debe estar, debe ser la confianza entre el docente y el alumno. Digamos que en la escuela tradicional había un espacio, hay escuelas que tienen todavía un sobrepiso donde va el docente que lo situaba en una posición más alta que los alumnos. Entonces también había esta identidad compartida, no se establecía. Creo que la identidad compartida también obliga a esa confianza, ese recurrir no solo al maestro como un elemento que conoce más, sino como alguien que se pueden compartir situaciones, historias, contar, comentar, íntimas o no, pero que forman parte de esa confianza que se puede generar y que puede ayudar a que sea un clima donde la enseñanza y el aprendizaje sean más favorables. Bien, hay algo interesante aquí, ¿no? Con lo de la identidad compartida, de poder ponernos a la altura, ponernos en la situación de entender al otro, de ver lo que el otro necesita. Igual si hay una presunción de ignorancia, hay una situación Sí, asimétrica no, no, que no, no tiene que ver con la confianza o no, el no, no, valor como persona, sino con el contenido, con el manejo del conocimiento. Y donde es bien interesante esto, porque parte de lo que el docente tiene que provocar es que esa situación asimétrica desaparezca, claro. ¿no? Donde el conocimiento efectivamente el otro lo puede apropiar. Entonces ahí hay algo interesante, porque también hay algunas situaciones en las que los docentes no comparten la totalidad del conocimiento, bueno, ahí hay algo que también hay que revisar. Lo que a mí me gustaría que ustedes vayan pensando es que nosotros estamos hablando del hecho educativo, pero cuando pensamos en el hecho educativo y en la educación como herramienta para la misión, a la complejidad que venimos describiendo se le agregan otras complejidades, ¿no? Porque hay algo de la autoridad puesta en la situación de iglesias, en la situación del valor del contenido que transmitimos en esos espacios, que también tiene su dificultad para poder pensar en cómo se transmite, cómo se genera un pensamiento más autónomo, digamos, de puesta en crítica de lo establecido para poder revisarlo y reconstruirlo en algún punto. ¿Algún pensamiento más? ¿Algún comentario más? Yo me quedo pensando, profe, la intencionalidad, ¿no? De esas preguntas, en la planificación, siempre con el foco en el alumno, el que está, el que tenemos frente de nosotros, que no sea ingenua, pero Ujú. sí con la intención y pensando en todas las posibilidades, desde el ámbito eclesial, escuela dominical y bueno, las escuelas también de ¿cómo se llama? Curricular, Sí. pero esa intencionalidad y la flexibilidad también, porque a veces uno va ya con la estructura, ¿no? Esa clase magistral y muchas veces no hay la flexibilidad de lo que recién dijiste, ¿no? De que
si de verdad está siendo significante para el que está escuchando o no. Sí, Además de los aspectos bueno, de la ternura, el respeto y todo eso, también la intencionalidad y la flexibilidad de lo que uno está compartiendo. bien. Ahí es bien interesante esto, porque muchas veces pensamos las situaciones de clase sin volver a mirar cuánto de nuestro propio discurso condiciona al otro, para un lado o para el otro, para hablar o para dejar de hablar, aun cuando en el discurso estemos diciendo, bueno, ¿entendieron? A ver, estos chicos no preguntan nada. Bueno, ¿cuándo fue el espacio en el que generamos esta posibilidad de flexibilizarnos, de demostrar que cualquier pregunta es válida, de que cualquier respuesta puede ser tenida en cuenta, aun cuando haya que discutirla, porque tal vez esté mal o haya un error o tenga algún preconcepto? Eh, pero sí, hay que esa flexibilidad y esa posibilidad de anticipar además preguntas o que la intencionalidad nos quede clara también a nosotros de lo que estamos buscando. Porque a veces nuestros implícitos van más allá de lo que nosotros ponemos con claridad en nuestras posibles planificaciones, ¿no? Sí, Algo, sí, interesante la idea de planificación digamos que en el acto áulico uno generalmente interviene el alumno en ese momento. Particularmente yo hago intervenir al alumno desde la planificación. También es parte, si el alumno participa en la creación de aquello que quiere aprender, no solamente el docente, que lo que quiere que aprenda el alumno, sino que el alumno también, cuál es su deseo, su curiosidad en la cátedra que uno va a dar, ¿no? Pero esta presencia del alumno, ¿no? eso es un riesgo, ¿no? Porque No, el sí, claro. docente corre un riesgo mucho más grande. Si volvemos a lo que veíamos en la clase anterior de la tradición mimética, que tenía una mirada bien clara de planificación, ¿no? Sí. Donde el valor de anticipar absolutamente todos los pasos a seguir me daban además la seguridad de yo controlo la clase como docente y si sigo estos pasos obtengo ese resultado. Cuando pensamos, ay, miren el efecto que genera mi cámara, me estoy mareando yo misma, no entiendo por qué. Bueno, eh, sin embargo, cuando nosotros pensamos en la tradición transformadora, ahí aparece esto de el pensar la planificación con otro criterio, que es una hipótesis de trabajo donde yo anticipo todo lo que puedo, planifico mis preguntas, los tiempos, pero sé que si abro la puerta a la intervención del otro, pues hay una posibilidad de que la respuesta sea diferente, ¿verdad? De que los tiempos ya no los maneje con tanta claridad, porque si hay más preguntas, hay más dificultades, hay más debate, hay más intercambio, esa idea de la planificación también cambia, también pasa a ser flexible de una planificación cerrada en la que todo está controlado y que tengo que cumplir paso a paso, a pensar en la planificación como una hipótesis de trabajo que se completa con el otro, que se completa con la participación del otro, que se completa cuando el otro pone en juego sus fortalezas y debilidades, aquello que puedo hacer mejor y aquello en lo que tengo que volver a trabajar, tengo que repensar o tengo que ayudar a cuestionar para que se revise o se construya desde otro lugar. ¿Alguna reflexión más? Ahí me hace Disculpe, acordar profe. ay, perdón, va, el Carlitos. Habla Sandriña, después hablo yo. Tranquilo. No, no, aquí enganchado cuando estaba compartiendo la profe el texto, la entrevista de Marina, cuando le Mm. pregunta el riesgo de aprender juntos, ¿no? Que tiene que ver con eso también, eso de que muchas veces el docente tiene justamente ese miedo de perder el control. Y ella plantea, ¿no? Es un riesgo que, bueno, nos da miedo, pero a su vez es necesario, es la forma para poder crecer juntos y aprender juntos. Y Bien, es un riesgo complejo, ¿eh? Porque también nos conmueve a revisar nuestro rol como docentes, o por lo menos al rol tradicional del docente, que tenemos que volver a revisar. Carlos, Sí, dos cosas. Primero es que si nos referimos al ámbito
eclesial, ¿no? Dentro de la iglesia. Eh, las preguntas que van a surgir en cuanto a lo que uno va a transmitir van a ser otras. En realidad va a haber preguntas que sobrepasan la planificación. Eso es uno. Y otro, yo hice mi educación, la hice pasado mi edad de educación, o sea, hice de adulto, el secundario y todo. Entonces, claro, las preguntas eran otras, porque sí había un interés. Quizá en el alumnado común de cierta edad no hay preguntas, no hay tanta curiosidad. ¿Cómo encaja esto? ¿Cómo poder unir esto de la educación con el tema de la misión? Porque va a haber, una cosa es estar en un aula, dentro de un aula, con una planificación, con una determinada eh, edad, con gente de determinada edad, y otra es en un ámbito eclesial donde sí hay preguntas que pueden incomodar o que pueden no estar dentro de la planificación. No sé si Sí. muy En claro. realidad, en realidad en las aulas pasa lo mismo, ¿eh? Pasa lo mismo en las aulas formales y las informales. Cuando uno abre la puerta puede haber preguntas o puede haber situaciones en las que no, o sea, haya más debate, haya más crítica o uno no espere algunas reacciones. Eh, y hay algo interesante porque el interés no, digamos, son como dos niveles distintos. Cuando trabajamos con chicos que parecen no estar interesados, ahí la problemática es cómo los interesamos, porque el interés de ellos está puesto en otro lugar. Y hay un esfuerzo importante porque hay que tratar de vincularlos y de despertar ese interés. Ahora, cuando trabajamos con los que les interesa, ahí también hay un riesgo insignificativo porque se pone en juego también nuestro lugar frente a si estamos dispuestos o no a escuchar esos cuestionamientos y si estamos en condiciones de ayudar al otro, porque una cosa es decir el pensamiento autónomo. En los contenidos que nosotros en las iglesias manejamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ayudar a construir un pensamiento crítico? Porque nos pueden cuestionar el sermón, nos pueden cuestionar la línea teológica, nos pueden cuestionar si estamos dispuestos a eso o no, también hay algo ahí, pero que nos lo planteamos los docentes, ¿no? Porque, digo, nosotros queremos siempre el pensamiento crítico, pero después le preguntamos a los chicos cuál es el dato de la Revolución de Mayo y si nos dicen algo distinto, decimos, ah, no, bueno, pero ¿cómo? Queríamos un pensamiento crítico, tenemos que poder sostener, bancar, revisar. En las iglesias pasa lo mismo, en los espacios menos formales tal vez que en una escuela, digo, en la escuela dominical, en el sermón, en la situación de intercambio. Hay enfoques teológicos también distintos que tenemos que poder mirar y convivir y reconstruir hasta dónde, qué elementos. Eh, Cuando nosotros abrimos la puerta a ese intercambio, tenemos que estar preparados para esa situación de diálogo y de encontrar esos elementos comunes. Por eso me parece interesante lo de Garcés, lo de Marina Garcés, cuando dice que es un trabajo artesanal, porque hay algo de ponerse en contacto con el otro para ver, bueno, cómo construye, desde dónde, qué necesita, incluso en estos contenidos que nosotros trabajamos en los espacios de iglesia, ¿no? Que tiene que ver también con la formación, con el desafío, con el poder apropiarse. Para eso también hay que correr algunos riesgos. Perdón, entiendo yo, por ejemplo, que entiendo la inquietud de Carlos. Yo también lo venía pensando, es decir, cómo se genera el pensamiento crítico en una escuela dominical o en un ámbito cristiano educativo. Eh, Entiendo que el pensamiento crítico de alguna manera suspende la verdad, es decir, en el sentido de que tiene una verdad apropiada, pero que permite que una argumentación mayor y superadora haga que la enriquezca esa verdad y la modifique mejorándola. Digo que a veces las preguntas o los cuestionamientos no necesariamente significan una respuesta inmediata, puede haber una Mm. suposición, pues si vamos a tratar de buscarlo, el docente no es un omnipotente ni está facultado para contestar cualquier tipo de preguntas. Y a veces los chicos hacen preguntas que son bastante interesantes. Bueno, vamos a averiguarlo, vamos a mañana, o vamos a buscar información, generemos un espacio donde sea
compartido por los demás si están de acuerdo y no se obstruye ni se censura la pregunta y se deja para un tiempo donde se pueda recabar la información para responder, pero no necesariamente es obligatorio inmediatamente contestar. Ahora, igual, ojo, porque eso es algo que no necesariamente se espera totalmente del docente. Se supone que el docente sabe. Y hay que manejarlo, No, no, porque yo les voy a contar una anécdota que me pasó, porque yo pensaba lo mismo, lo que vos decís cuando recién me recibí, empecé a trabajar como maestra de grado y yo sí. estaba convencida de eso, el docente tiene que aprender y mostrarle a los estudiantes que no Sí. sabe todo y que tiene que construirlo. Entonces tenía alumnos de cuarto grado. Y me vinieron con una pregunta que yo realmente no sabía, entonces le dije, bueno, miren, no lo sé, pero para mañana ustedes averigüen, yo averiguo y lo trabajamos. Bueno, buenísimo. Algunos averiguaron, yo me puse a estudiar y al día siguiente trabajamos un contenido. Pasa el tiempo, otra vez pasa eso y yo vuelvo a decir, no lo sé, pero vamos, porque había toda una intencionalidad pedagógica de mostrar que primero no sé todo como docente y segundo que se puede seguir aprendiendo. Cuando lo vuelvo a hacer, un día vino uno y me dijo, che, Claudia, 9 años. La maestra del año pasado sabía, no era como vos. Muy interesante, porque entonces yo me quedé pensando, a ver, mi intencionalidad era, por supuesto, lo remontamos, además de reírme un poco, pero digo, ¿yo qué estoy provocando en estos chicos? Porque mi intencionalidad era mostrarles que no sé todo, que puedo construir conocimiento, que lo podemos aprender juntos, que siendo mayor, siendo docente, aún con cierta idea de un poco más de conocimiento que ellos, podía aprender, pero también hay un punto donde tengo que revisar cómo estoy transmitiendo ese mensaje. Y aquí viene lo de la intencionalidad, ¿no? Porque no era que yo no sabía. Y entonces algo de lo que estaba transmitiendo no lo estaba transmitiendo del todo bien. Porque lo que les di, lo que le apareció a él es que yo no sabía, no que juntos podemos construir ese conocimiento. Por eso digo que hay que mirar cuál es la intencionalidad y cómo lo transmitimos, ¿no? Esta idea de la construcción conjunta, del debate y demás, y también revisar cómo transmitimos los mensajes que transmitimos, porque a veces tanto extremo, puesto en eso, parece que uno está improvisando, que tampoco es la idea. En ese ejemplo particular, yo lo sigo usando esa anécdota porque el pibito de un cachetazo me hizo ver que muy progre, pero ¿qué está pasando? Y eso también nos ayuda a pensar, porque yo empecé a revisar cómo provocaba esto con ellos y de qué manera lo construía y tuve que repensar mi propia estrategia, ¿no? Pero eso implica asumir que estoy dispuesta a hacer eso y no decirle, mira lo que me estás diciendo, ¿no? Mocoso, que también Claro, hubiera sido una respuesta sí. que a veces nos da ganas de decir, ¿cómo me dicen esto? O un poco con esa sensación de esto es implica que si me corro del lugar tradicional del docente, tengo que poder sostenerlo, tengo que poder revisar cuáles son los riesgos que corro y cómo voy a manejarlos. Edith Lidwin dice siempre, o dice en alguno de sus libros y decía en sus clases, que los docentes que utilizamos ciertos recursos, y en general suele pasar con buenos docentes, estamos al borde del precipicio. Dice, porque usamos como metáforas del cine, del arte o de estos ejemplos, donde estamos a punto de caernos al vacío, porque no sabemos tanto, porque pero corremos ese riesgo porque la metáfora, la fuerza, la imagen o la posibilidad de demostrarle al otro que es posible construir conocimiento, bueno, corremos ese riesgo. Entonces dice, es bien fuerte esa metáfora de estar al borde del precipicio, ¿no? De manejarlo y manejar esa situación bien o caer y generar una situación que no era la buscada y poder tener la flexibilidad, la posibilidad de construir con el otro y de revisar eso. En las situaciones eclesiales también nos pasa eso, donde estamos al borde del precipicio a veces, ¿no? Y hay que volver a mirar cómo construir, cómo pensar una metodología que nos ayude desde un lugar diferente. Les voy a dejar una última diapositiva, ya vamos a terminar porque es la hora, pero quería mostrarles una última
Diapositiva con unas preguntas que se formula Rebeca Anijovic, pensando en esto de las preguntas. Pero ahora desde el otro lado, nosotros decíamos, bueno, pensemos en la intencionalidad docente y pensemos en lo que nuestras preguntas pueden provocar. Y ella dice, bueno, para seguir con la reflexión sobre las preguntas, ¿qué hacemos los docentes después de preguntar? ¿Qué hacemos una vez que tenemos la respuesta? Una vez que nos formulan aquello que nos parece bien o que nos parece mal, la respuesta esperada o la que no. Cuando preguntan los alumnos, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de respuesta? ¿Cómo nos paramos frente a esas situaciones? ¿Qué hacemos los docentes cuando los alumnos no preguntan o cuando responden con un conocimiento ritualizado? Cuando lean el material de Perkins la semana que viene, esto del conocimiento ritual va a cobrar un sentido un poco más claro. Lo vamos a trabajar la semana que viene también. ¿Cómo podemos estimular la capacidad de formular preguntas? Porque entonces acá la pregunta se transforma en un instrumento para compartir desde otro lugar. ¿Qué, cómo y para qué preguntamos? Bueno, ahí tenemos entonces algunos elementos interesantes, ¿no? ¿Qué hacemos los docentes después de preguntar? ¿Qué hacemos ante las preguntas de nuestros estudiantes? ¿Cómo nos manejamos frente a esas situaciones de pregunta y de diálogo en el espacio de una intencionalidad determinada? Una reflexión, una clase formal, un espacio de formación más informal. ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué hacemos con las preguntas? ¿Cómo lo pensamos? En los materiales que ustedes tienen además algunos elementos que les van a complicar un poco más la situación. ¿Por qué? Los de esta semana tienen que ver con la alfabetización digital y cómo todo este tema del desarrollo de la tecnología influye en la formación de ciudadanía, que también tiene que ver con el ejercicio y el desarrollo en sociedad, que no podemos perder de vista. Hay un capítulo de Lidwin del oficio de enseñar que también va a trabajar sobre algunos de estos elementos y en el capítulo 3 del material de Mariana Mayo habla de habilidades para este siglo. Entonces, en los espacios de las iglesias, estas habilidades deberían ser tenidas en cuenta, deberíamos buscarlas. ¿Cuáles son las habilidades? Sobre eso trabaja un poco la tarea que tienen pensada para esta semana. La idea es que ustedes a medida que puedan ir haciendo las tareas las vayan haciendo porque la aprobación de la materia tiene que ver con el desarrollo del trabajo final, pero con que todas estas tareas estén hechas. Entonces, no hay fecha para entregar y completar el foro, los muros y eso, pero yo sugiero vayan avanzando para que no les quede todo para el final, que se hace un montón, ¿no? Sino que a medida que vayan leyendo, pudiendo desarrollar, puedan hacer eso. Bueno, nos pasamos un poquito la hora. No sé si hay alguna pregunta, comentario, algo más para decir. Muy bien. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, si no tenemos preguntas, comentarios o nada para discutir, entonces estamos sobre la hora o un poco pasados. Todo el material ya está entonces disponible ahí y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Bueno, gracias, Gracias. profe. Buenas